Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina del Castillo, soy historiadora del arte, profesional gastronómica y sommelier. Acá Javi me invitó a formar parte de este seminario de arte y ambiente para que les hable de cocina. Se van a preguntar qué tiene que ver la cocina en un seminario de este tipo, ¿no? ¿Qué relación estableció Javi, en principio, como para que se justifique el tratamiento de la cocina en el marco de este seminario? Bueno, podemos comenzar visibilizando el impacto que tiene nuestra manera de relacionarnos con los alimentos en el ambiente. Gon, en la clase pasada y hoy, identificó que el origen de la crisis ambiental la podríamos ubicar en nuestro mundo conceptual. Aquel que a través de la razón distanció al hombre de la naturaleza, el hombre se entendió como un ente separado de todos los procesos naturales y toda la construcción posterior respondió a esta cosmovisión. En este distanciamiento el hombre cosificó a la naturaleza y por ende se cosificó a sí mismo. O sea, nosotros, más allá de cualquier tipo de negación que podamos hacer, somos naturaleza. Bueno, la cocina como un constructo cultural responde también a este entramado, está dentro de este entramado conceptual y responde a estos lineamientos. Yo siempre digo que el arte culinario es forma formante y forma formada de la relación de las personas con su alimentación, por ende con su forma de producir, con sus modos de producir, consumir y distribuir alimentos. Cuando digo forma formante, digo porque el arte culinario tiene la capacidad de modificar tendencias de consumo. Y cuando menciono forma formada es porque nuestra manera de consumir, nuestra manera de alimentarnos, hunde sus raíces en nuestras cuestiones culturales. O sea, comer es un acto cultural. Bueno, vamos a este hermoso gráfico que me pasó Javi, que nos arroja un montón de datos. Datos, como decía Gon, que sobran, ¿no? Y con los que no hacemos absolutamente nada. Nuestro sistema alimentario, que básicamente es producción, consumo y distribución de alimentos, es responsable de un 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un 70% de extracción de agua dulce. Nuestro sistema alimentario es el principal responsable de este porcentaje. También de un 80% de la pérdida de la biodiversidad y un 80% de la deforestación se debe a nuestro sistema alimentario actual. Bueno, para generar las tierras aptas para el cultivo necesitamos atentar contra ecosistemas como humedales, selvas, bosques, otros tipos de ecosistemas vulnerables. Ni hablar, por ejemplo, si nos vamos a los mares, las depredaciones que hacemos en los mares de las poblaciones de peces, por ejemplo, con las técnicas de arrastre, ¿no? Que depredamos todo, lo que queremos e incluso también lo que no queremos y no necesitamos, que es devuelto al mar un montón de especies animales y vegetales muertos o en estados, moribundos, ¿no? Si vamos a la distribución de los alimentos, esta necesidad creada de poder consumir todo lo que se produce en el mundo, en cualquier lugar del mundo, y poder comprarlo en el supermercado de la esquina de mi casa, tiene un alto costo contaminante. Desde los sistemas, por ejemplo, si hablamos de comida fresca, desde los sistemas de refrigeración hasta toda la línea de transporte, para que ese producto desde China llegue a la esquina de mi casa, todo este sistema de distribución es absolutamente insostenible. Su alto costo ambiental, Gon lo puede decir, Javi, se mide, lo calculan con la huella, es calculable, ¿no? Con las huellas de carbono. Y por último, el consumo. Lo que comemos es sin duda un acto cultural. Nuestra cultura hace un recorte, hace una selección de todas las posibilidades, de todos los productos disponibles. En esa selección puede tener un impacto positivo en algunos momentos y también un impacto negativo. Pero fíjense, uno de los
quiero mencionar que en este recorte, y lo vamos a ver más adelante con un pequeño video que yo les traje, atentamos contra la biodiversidad. Por ejemplo, hortícola. Nosotros en este recorte dejamos de consumir, depredamos aquello que queremos y dejamos de consumir, de producir aquello que, por supuesto, no deseamos. Pero hay otro aspecto del consumo que es súper alarmante, que es el tema del desperdicio. La FAO y el Fondo Mundial de la Naturaleza advirtió que entre el 40 y el 50% de lo que nosotros producimos va a parar a la basura. Estos datos los sacó de unos análisis que hizo de lo que se pierde en las cosechas, de lo que se pierde en las cadenas de distribución, lo que nosotros perdemos en nuestros hogares. Si sumamos todos estos datos, nos da entre un 40 y un 50% de lo que se produce a nivel mundial se desperdicia. Bueno, dicho esto, la relación de la cocina con el ambiente resulta más que evidente. Ahora resta dilucidar qué relación tiene la cocina con el arte. Mientras yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, la carrera de Artes, yo me especialicé en la parte de Artes Plásticas, y todo lo que yo estudiaba en los textos en relación a la pintura, la escultura, la arquitectura, yo empezaba a sentir que había como ciertas similitudes entre todo esto y lo que yo veía cotidianamente en las cocinas, en los restaurantes, porque yo trabajé 14 años en el medio gastronómico. Después, claramente, es un ritmo que es difícil de sostener, así que me aparté hacia el mundo cultural, me dediqué completamente al mundo cultural. Pero bueno, en ese momento, estos estudios tan profundos que yo hacía de las artes y esta relación que yo establecía con la cocina, en ese momento me surgió una pregunta que básicamente atravesó y sigue atravesando toda mi vida, que es ¿por qué puedo vivenciar el arte solo a través de la vista, del oído y circunstancialmente el tacto? Esta pregunta, como les dije, tuvo un sentido inaugural en mi vida y me ocupa hasta el día de hoy como teórica de las artes, como apasionada gourmand, sigo tratando de comprender por qué el arte solo puede ser vivenciado a través de estos sentidos. Para comenzar a dar una respuesta sólida alrededor de esto, primero me tendría que enfrentar a otra gran pregunta que atraviesa toda la historia del arte, que es ¿qué es el arte? O sea, el arte, los que estudiamos historia del arte, es una pregunta que surge y resurge en cada época y hoy en día con el arte contemporáneo da bastantes dolores de cabeza. Bueno, hace poco me encontré con un texto de un filósofo que se llama Imanol Aguirre y él va a dar como una definición muy concreta, muy concisa y casi indiscutible de lo que es el arte. Él va a decir, el arte es un conjunto de saberes que se transmiten a través de la enseñanza artística. Él va a hacer una progresión histórica desde el medioevo hasta el siglo XX, en donde va a tratar de dilucidar cómo se fue consolidando esta idea de la educación artística y cómo, a mí me interesa particularmente, se fue consolidando también un discurso de lo que es el arte, un discurso de lo artístico. Entonces, empecemos con el medioevo. Yo voy a hacer una progresión muy rápida simplemente para ilustrar a dónde quiero llegar. Bueno, en el medioevo estamos en una época caracterizada por su teocentrismo. Dios es el centro de todas las preocupaciones, es el creador y la razón de todas las cosas. Pero, más allá de este misticismo, de esta dimensión teocéntrica, digamos, de la sociedad, ellos nunca dejaron, el hombre medieval nunca dejó de mirar con admiración el conocimiento alcanzado por sus antecesores, por los griegos, ¿no? por el conocimiento griego. Entonces trataron de hacer conciliar toda esta fe dominante medieval con la razón. Entonces tomaron un sistema de enseñanza que es el escolástico, ¿sí? En donde se dividen las artes liberales de las artes mecánicas. Las artes liberales propias de la educación escolástica se dividen en dos grandes ramas que se fundamentan en la palabra y en lo numérico.
En cuanto a la palabra, tenemos la gramática, la retórica y la dialéctica, y en cuanto a lo numérico, la aritmética, geometría, astronomía y música. Ahora vamos a ver por qué está la música acá, ¿no? Pero como les estoy diciendo es palabra, la abstracción y el número. Abstracción también, lógica. Todas las demás artes eran mecánicas, eran artes menores. Entre ellas, la pintura, la escultura, la arquitectura, estaba en manos de gremios, por eso Imanol Agirre decide llamar a la enseñanza artística de esta época modelo gremialista medieval. Y básicamente estaba a cargo de maestros que conocían, artesanos que conocían perfectamente bien un oficio y que se lo transmitían a sus ayudantes. Y todos ellos trabajaban en un plan iconográfico que sirviera para comunicar la palabra de Dios para un pueblo iletrado. Y este programa iconográfico se llamaba Biblia Pauperum, la Biblia para los pobres. O sea, tenía un fin muy concreto el arte, ¿no?, en esta época. Y por supuesto era un conjunto de artes indiferenciados que tenían un fin específico, transmitir la palabra de Dios a través de este programa iconográfico. En este conjunto de saberes también estaba la cocina. Ahora bien, como vimos, ya igual en el medioevo hay un principio de jerarquización de saberes. Este principio de jerarquización de saberes se rige por la relación con lo racional, ¿no? O sea, tenemos el número y la abstracción de la palabra para alcanzar el conocimiento divino y para entender sobre proporciones áureas, métricas. Y por supuesto, en esta jerarquización de los saberes que están relacionados con lo racional, se empieza a hablar de cuáles son también los sentidos capaces de transmitir estos saberes. Si hablamos de la música, que está ligada con el número, el oído. Y el resto, o sea, la palabra se escucha, el sentido del oído. Los demás saberes todavía no ingresaron al gran podio de las jerarquizaciones, ¿no? Ahora, si avanzamos en el Renacimiento, obviamente en esta época hay un cambio sustancial en la cosmovisión de la sociedad. El centro de todo ya es el hombre y su reflexión. El hombre ya no interpreta como pasaba en la sociedad medieval. Ahora el hombre crea al igual que Dios y crea al igual que la naturaleza. Las imágenes que antes se veneraban ahora se empiezan a admirar como producto de un genio creador. Y fíjense que en esta época se empieza a generar una discusión alrededor de las supremacías de las artes, porque ellos son muy críticos, el hombre del Renacimiento es muy crítico alrededor de las posturas medievales sobre las artes liberales, solo pueden ser la retórica y la música. Dicen, no, esperá, mi arte es un método de conocimiento también. Entonces empiezan las discusiones, el famoso parangone de las artes, que se inicia en esta época y va a continuar hasta el barroco. Participaron infinidad de artistas, pero por supuesto me voy a centrar en dos para hacerla un poco más corta. Miguel Ángel va a decir que el arte supremo es la escultura. ¿Por qué? Porque la escultura puede emular la tridimensionalidad propuesta por la naturaleza, tiene una idea de perdurabilidad y de nobleza en el material. Y sin embargo, Leonardo va a decir, no, el arte supremo es la pintura, porque detrás de la pintura está el diseño, y el diseño apela a la razón. Otra vez, la razón como eje de conocimiento. En el Tratado de la Pintura, fíjense lo que dice Leonardo. Les saqué un par de frases para ilustrarles un poquito. Dice, la mente del pintor debe atender a la razón de las cosas. Y otra, dice, la pintura es una ciencia y debería ser perseguida como una investigación científica. Un poco lo que hablaba, ¿no? Esta cosa de la ciencia, del conocimiento racional. Bueno, entonces, podemos decir que a través de lo visual y del proceso mental que hacían al decodificar esa realidad, los artistas llegaban a un conocimiento de la naturaleza. Con semejante fundamento, es claro comprender cómo se reorganizan los saberes, se reposiciona la pintura, la escultura en la jerarquización de las artes y, por supuesto, lo visual
como sentido racional cobra otra dimensión. Y también, por supuesto, se redefine con esto un discurso de lo artístico. La enseñanza artística de esta época estaba en manos de estos genios que tenían discípulos y eran abrigados por los príncipes, la nobleza, ¿no? De la época. Esta idea de arte, pintura como método científico de conocimiento se va a terminar de consolidar ya hacia el siglo XVII, siglo XVIII. Es un método de conocimiento guiado por lo visual y por lo auditivo, y va a terminar siendo monopolizado por las academias. Las academias ya se habían inventado en el Renacimiento, pero se terminan de organizar, consolidar y de institucionalizar. Las academias monopolizan un discurso de lo artístico, institucionalizan la enseñanza artística y, por supuesto, a través de su educación, repiten y reiteran una idea fuerte, sólida, vamos a ver, de lo que es el arte. Esto que nos pasa ahora con el arte contemporáneo, de que estamos frente a una obra y no entendemos si es arte o no es arte, bueno, antes era mucho más fácil identificarlo, sin lugar a dudas, porque teníamos una academia que nos decía: vos tenés que representar tales temas con determinadas cuestiones formales, ¿no? Bueno, la academia se encargó de organizar todo este conocimiento. Y por supuesto las academias de esta época estaban atravesadas por el racionalismo de la época. Y el racionalismo de la época, ¿qué hace? Divide el conocimiento en dos. Dice, está el conocimiento superior, que es el racional, y está el conocimiento inferior, que es el sensible. Claramente, si lo llevamos al mundo de las artes, impera la idea que aquellas artes ligadas a lo racional son superiores porque son superiores de aquellas que apelan a lo absolutamente sensible. Esta jerarquización del conocimiento trajo una jerarquización de los sentidos. Pero como pasa en la historia, estas ideas tan esquemáticas, ¿no? Encorsetadas, llega un momento que se empiezan a tensar, empiezan a sufrir cuestionamientos, empiezan a sufrir como redefiniciones. Y ya hacia finales del siglo XVIII comienza a ser discutida por una infinidad de artistas y es un proceso que se inicia ya en ese momento, pero que continúa hasta nuestra época. Nosotros vamos a llamar en el mundo del arte que esto es una desdefinición de ese campo artístico que se encargó de definir la academia. Entonces hay todo un proceso de, ¿cuánto estamos diciendo? 3 siglos de desdefinición del campo artístico. Como dice Gianni Vattimo, dice, estamos en esta época fundamentalmente prima un pensamiento débil, pero no débil porque el arte contemporáneo no tiene nada que comunicar, al contrario, débil porque ya no hay una idea fuerte, una idea guía de lo que se debe hacer con el arte. Ahora el arte está en manos del artista, del individuo artista. Nosotros vimos la vez pasada a Mary cómo ella se sintió interpelada por un bosque quemado, tomó los carbones que encontró en estos bosques y con ellos empezó a hacer su arte, empezó a expresar todas aquellas inquietudes que la sobresaltaron, ¿no? Y no solo eso, sino que se volvió una investigadora del tema y se comprometió con la restauración de ese bosque. Bueno, eso es lo que permite un poco el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es la definición total y absoluta del campo artístico y prevalece la individualidad, la experimentación, la innovación, ¿sí? El artista se transforma en un investigador del tema que le importe. Puede ser cualquiera. Y también, así como puede ser cualquier tema, puede ser cualquier materialidad, cualquier soporte. Los artistas no siguen reglas y trabajan con cualquier materialidad en el que puedan o con el que puedan vehiculizar su visión del mundo. Puede ser basura, material digital, puede ser un bosque quemado, puede ser material audiovisual o incluso también la cocina.
De hecho, hay muchos artistas plásticos que están trabajando como soporte material con la cocina. Traje 2 ejemplos nada más para ilustrar un poquitito esto. Este es Gabriel Bayo. En 2002 presentó esta performance que se llama Sopa. Básicamente son 3 estaciones de trabajo. La que ven la señora mayor es la abuela, la madre y él. Y las 3 estaciones, bueno, que tienen anafes, están conectados por una misma manguera a una garrafa, que los provee a los 3 de del mismo gas, ¿no? Esta garrafa, de alguna manera, lo que quiere simbolizar es como el árbol genealógico, ¿no? El tronco de este árbol genealógico. La cuestión es que ellos preparan una sopa, que es una sopa que preparaba originalmente la abuela y por transmisión oral se la comunicó la madre y la madre a él. Entonces, una vez que terminan de hacer esta sopa, la presentan al público, se la dan para que la coman, para que la degusten, y hay 2 catadoras especializadas que van a mostrar y anotar y evidenciar las diferencias organolépticas entre una sopa y la otra. Lo que quiere acá, de alguna manera, hacer Gabriel es hablar sobre las tradiciones orales, sobre las relaciones familiares, y fundamentalmente, bueno, las transmisiones de un conocimiento, ¿sí? Utilizando, como vimos, a la sopa, a la cocina. Este es otro artista que se llama Rirkrit Tiravanija. Él nació acá en Argentina, pero es tailandés, y hace esta performance desde 1990. Básicamente es preparar adelante de un auditorio, en el contexto de un museo, de una galería, este plato que se llama Pad Thai. Lo que él quiere comunicar a través de esta performance es su crítica hacia la sacralización del objeto artístico. Y por supuesto, la democratización del objeto artístico, porque forma parte también de las tendencias del arte contemporáneo lo que se llama el arte relacional. Es el arte, el objeto artístico que se va tomando forma en base a la participación de todos los asistentes. O sea, todos los asistentes son coautores de esta obra que es Sopa, que es Pad Thai, que se da, digamos, en las relaciones espontáneas, las charlas espontáneas que se dan entre los asistentes mientras degustan este Pad Thai. Estas 2 obras responden sin lugar a dudas a las búsquedas artísticas contemporáneas. Un artista con una inquietud particular, su investigación alrededor del tema, convertir en signo, en alegoría, aquello que quiere transmitir. Y, por supuesto, es una obra que nosotros debemos decodificar. Yo no puedo sentarme o quedarme ahí como asistente comiendo el Pad Thai y entender qué es lo que me quiere decir Rirkrit Tiravanija simplemente por estar comiendo el Pad Thai. Yo necesito contextualizar esa obra, porque es una obra conceptual. Igual, de cualquier forma, podemos ver cuánto difieren estas performances del arte academicista, ¿no? El arte definido por la academia. Ya, por supuesto, hay una ruptura entre la formalidad, entre la guía casi estricta de la academia y esto. Sin embargo, hay algo que yo sigo sintiendo como una continuidad. Los artistas plásticos evidentemente utilizaron la cocina como un soporte válido de comunicación. Sin embargo, hay algo que no pusieron en jaque de las tradiciones artísticas, y es la supremacía de ciertos sentidos. El sentido del gusto y el olfato en estas obras sigue siendo subsidiario, sigue siendo secundario. Acá lo que prima es que todos podamos ver, compartir y demás, pero si está bien hecho o no el Pad Thai o la sopa, la verdad que no nos importa. Hay un lenguaje artístico culinario que no es explotado, que no es investigado en toda su riqueza. Lo único que importa es que no sea horrible, básicamente, pero mientras se pueda comer, lo importante en este tipo de expresiones pasa por otra parte. La cocina, como vimos, está inserta en nuestro entramado conceptual.
Es un constructo cultural y como tal desborda de significados. Pero para poder entender esos significados, primero es menester reconocerlos y aceptarlos como posibles vías de transmisión de conocimiento y comprensión de un mundo. Si yo no dimensiono esto, siempre va a terminar siendo un soporte secundario para transmitir otro tipo de ideas. Los cocineros, la realidad es que desde su quehacer artístico toman diferentes posiciones frente a diferentes temas. Luchan, se rebelan, proponen perspectivas, cuestionan supuestos, se divierten, indagan, investigan, y lo pueden hacer en lo que refiere al mundo gastronómico propiamente, al campo gastronómico, o también pueden desarrollar su quehacer artístico como cuestionando, proponiendo perspectivas y demás sobre cuestiones que nos conciernen como sociedad. En cuanto al primer grupo de estos que critican o que trabajan alrededor de cuestiones que tienen que ver con lo meramente gastronómico, tenemos al padre de la cocina molecular, que es Ferran Adrià. Ferran Adrià es el padre de la última gran revolución culinaria, y básicamente lo que hizo con su cocina tecnoemocional, dicen desde el Bulli, es unir ciencia y cocina para problematizar, digamos, con ciertas convenciones culinarias que se habían solidificado ya desde Escoffier, que es un gran cocinero que fue el padre de la cocina moderna. Ahora, hay otro grupo de cocineros que trabajan con cuestiones que nos conciernen como sociedad. Y así como artistas plásticos tienen infinidad de inquietudes, los cocineros también, que las van a plasmar en su quehacer culinario. Yo, por supuesto, acá en el marco de este seminario, no voy a hablar de los que trabajan sobre la anosmia, ni de los que trabajan sobre las cuestiones emocionales y demás, sino que voy a hablar sobre los que trabajan en cuestiones ambientales. Les traje primero a este genio. Este genio se llama Ángel León. Es un chef español. Tiene muchos premios, tiene 3 estrellas Michelin, todas las acreditaciones de importancia que se puedan imaginar. Tiene su restaurante en Cádiz, en el puerto de Santa María, y su restaurante está al lado de las marismas. Él es un enamorado del mar, Y de hecho, él siempre, en todas las entrevistas, documentales y demás, sobre todo su trabajo, él dice, yo quiero que los comensales abran la boca, pero fundamentalmente quiero que abran la mente, para que entiendan que el mar todavía puede sorprendernos. Él dice, quiero que los comensales sientan la naturaleza. Dentro de su vasto trabajo, él tiene y dentro de su restaurante, él tiene un laboratorio en donde cataloga y experimenta con especies, o que no fueron descubiertas, o que fueron infravaloradas en su condición de alimento, ¿no? o su potencial culinario. Y entre sus preocupaciones, que me parece también súper interesante, aparte de descubrir el potencial culinario de muchos productos desconocidos o infravalorados, es tratar de dar respuesta a la inminente escasez de alimentos a los que nos vamos a enfrentar justamente por la crisis ambiental. Se dedica años a trabajar en cada uno de sus proyectos y está a veces más metido dentro del mar, buceando o navegando que en la tierra. Este trabajo me parece muy divertido, aparte de maravilloso. Él dice, le quiero mostrar, por supuesto, a la gente que el mar todavía puede sorprendernos. Y él dijo, una vez estaba navegando, cuenta en una entrevista, y se encontró por primera vez con fenómeno de la bioluminiscencia. Dijo, no, qué locura, esto lo tengo que llevar a la mesa. Y dijo, tengo que hacer que la gente pueda comer la luz del mar. Junto a todo un equipo de biólogos, científicos, estuvo incluso hasta con la ayudante de Jacques Cousteau, y logró entender a la perfección la esencia de la bioluminiscencia.
Él finalmente, después de muchas investigaciones, dijo, bueno, ok, hay ciertas algas, plantas y algunas bacterias y peces que tienen esta propiedad. Yo lo que necesito saber es qué tengo que extraer de estas algas o de estos peces o de estas algas y bacterias para que yo pueda reproducir esto en un plato. Él entendió finalmente que es una proteína, una enzima que logró sintetizar y que en contacto con cualquier medio líquido te estás comiendo la luz del mar en el plato, o sea, en una sopa, en coctelería o lo que sea. Es como, digamos, es precioso, pero fundamentalmente es una locura. Él también, navegando, él dice, todo lo que está sobre la faz de la tierra yo debería poder encontrarlo en el mar, porque el mar es el origen de todo. Dice, entonces yo tengo que poder encontrar tubérculos, azúcar, y también debería poder encontrar legumbres. Después de investigar y probar y demás, encontró este cereal marino, que proviene de una planta que se llama Zostera marina. Es una planta acuática que se encuentra en las marismas, y tiene como el aspecto de espiga. Una vez uno que lo abre, encuentra estos pequeños cereales que son un superalimento. Él presentó este descubrimiento en un comité científico en Naciones Unidas, en Roma, en 2018, y lo avalaron y dijeron, ok, estamos frente a un superalimento. Y el tipo empezó a plantar esta zostera marina en kilómetros y kilómetros de costas que no se estaban utilizando. Y entre las maravillas, él dice que es el grano de la esperanza, porque entre las maravillas de esta planta no necesita de agua dulce para producirse, no necesita fertilizantes, no necesita antibióticos, es un superalimento y no atenta contra el ecosistema marino. Es un grano de esperanza frente a la escasez de alimentos a los que nos vamos a enfrentar indefectiblemente si seguimos el camino como bien plantea Gon. En esta idea de que todo lo que está sobre la faz de la tierra deberíamos encontrarlo en el agua, él dijo, no, entonces yo tengo que poder encontrar azúcar en el mar. Dice, está todo bien que sea salado, pero de algún lado salió el azúcar y el mar es la fuente de toda la vida, bueno, toda esta cosmovisión, ¿no? Y después de muchas experimentaciones y demás, encontró la rupia marítima, la procesó y llegó a este elixir que es miel marina. La miel, yo nunca la probé, todavía no tuve la suerte, pero él dice es súper dulce, una miel con un toque de sal y con ese fondo de mar que lo hace tan característico. Otra maravilla es esto. Él estaba navegando y dijo que estuvo como aproximadamente 5 o 6 horas tratando de juntar plancton y lo único que logró conseguir fue como una bolsita pequeña así. Dijo, ok, no, tengo que encontrar la forma de poder cultivar mi propio plancton. Y desarrolló este laboratorio en donde cultiva plancton. Generó el ambiente necesario, el ambiente ideal, digamos, para que se desarrolle el plancton, que dicho sea de paso, es otro superalimento. Él después de cosecharlo, lo hace polvo y es riquísimo, saludable, y para que se den una idea, tiene omega 3, omega 6, vitamina, hierro, calcio, y está definido como un superalimento. Y por último, y viene un poquito también a colación de lo que planteó hoy Gon, con respecto a la biomímesis, él dice, en Madrid Fusión, que es un congreso que se hace todos los años en Madrid, en donde se presentan todas las innovaciones culinarias, los descubrimientos y demás, él dijo en el 2023, mi restaurante va a dar de comer agua de mar. A través de ciertas máquinas que consiguió en India, y no me acuerdo en dónde, creo que en China, y con nanotecnología y nanoburbujas y cuestiones técnicas que sinceramente me exceden, él dijo, voy a hacer que mi restaurante le dé de comer a la gente agua. Y su menú del agua se divide en dos. Está
los estados del agua y las texturas del agua. Esta que estamos viendo acá es una especie, es una especie de hielo al que transformó, digo especie porque tiene otros procesos, pero es agua de mar, como si fuese una granita de agua de mar. Y tiene otra que es con una burbuja, le inyecta el humo de plancton y entonces dice, a partir de ahora vamos a ser capaces de comer también la brisa del mar. Pero lo más interesante de este menú es que él dice, con esta incorporación, mi restaurante va a ser como una planta y va a funcionar como una planta. Dice, el 90% de mi restaurante funciona con energía solar y el combustible de mi restaurante va a ser el agua. Entonces dice, mi restaurante va a ser una planta. Y por supuesto, en todo su trabajo, el tema del desperdicio y del respeto hacia todos estos productos con los que él trabaja es esencial. Él no desperdicia nada. De los ojos de pescado hacen palomitas, con la grasa de los pescados emulsiona chocolates, con las pieles genera otro tipo de productos. Es un respeto profundo hacia la vida marina. Y una de las cosas que dice súper interesantes es, hay que reflexionar. Seguimos con otro cocinero que seguramente conocen, este se llama Mauro Colagreco. Mauro es argentino, pero se fue hace muchos años a vivir a Francia. Tiene su restaurante Mirasur en Mentón. También 3 estrellas Michelin, súper galardonado, súper reconocido, salió el mejor restaurante del mundo por otra lista. Y acá lo están viendo en su huerta. Él empezó con una huerta al lado de su restaurante que pronto extendió como a 5 o 6 hectáreas. Un respeto profundo hacia la naturaleza, un respeto profundo hacia los ciclos de la vida, ¿no? Hacia los ciclos de la naturaleza y sus frutos. Y dijo, fue tal la devoción que yo sentí que finalmente radicalicé mi relación con la naturaleza y todas mis huertas las llevé hacia la permacultura, hacia la biodinámica. Dice, la biodinámica lo llevó a observar cada vez más la naturaleza, a volver a la fuente de los conocimientos ancestrales y su relación con los astros. Entonces dice, fíjense lo que dice Mauro, dice, la influencia que tienen, a él le interesa la influencia que tienen los astros en la Tierra, y dice, hemos llegado al punto de negar esa conexión, la conexión que tiene nuestro planeta Tierra con los astros. De ahí fue que creó su Cosmococina. Su menú de la luna está en estrecha relación con las fases de la luna. Creciente, menguante, llena, nueva. En la biodinámica, en la agricultura biodinámica, se considera que la luna afecta algunas etapas del desarrollo de las plantas y que concentra la savia o energía en algunas partes de la planta en cada una de estas fases. Entonces, él divide su menú en raíces, hojas, frutos o flores en base a su relación con la luna. Dice, la luna guía las fases de mi menú. Él cada 4 días cambia radicalmente su menú para estar en consonancia con la luna y con los efectos que la luna ejerce sobre la tierra y sobre las huertas. Entre otras frases que les traje, como para que terminen de entender un poco la filosofía de Mauro, bueno, la naturaleza, la luna guía las fases del menú, es el momento de reconectar con la tierra y apostar por ella. La cocina no puede pensarse desconectada de la naturaleza, de la tierra. Y después tiene como una especie casi hasta de poesía que dice, captar la delicada correspondencia entre los paisajes, percibir la música particular de las estaciones y tratar de evocar esta belleza en un plato es el trabajo que nos permite la cocina. Este es el trabajo de Mauro. Acá tenemos en el menú de la luna, en la fase de flores, el trabajo, bueno, la fase de hojas.
Bueno, y llegamos a Massimo Bottura. Massimo es un famosísimo chef italiano, también con 3 estrellas Michelin. Tiene su restaurante en Módena, Osteria Francescana, y toda su labor culinaria dialoga con otras artes. Él es un enamorado de la cultura, y básicamente lo que quiere es promover nuevos paradigmas culturales. Él está convencido de que la solución a muchos de nuestros problemas se pueden encontrar en la reformulación de ciertos paradigmas culturales. La solución está en la cultura. Tenemos que reformular estas bases. Por supuesto, yo entiendo que su cocina, bajo esta filosofía, resulta un elemento casi hasta catártico, ¿no? Entre la gran cantidad de proyectos que él fundó y todo su trabajo culinario, que es increíble, fundó junto a su mujer, que es una especialista en arte, de hecho, especialista en arte contemporáneo, Lara Gilmore se llama, Food for Soul, que es una organización cultural. El proyecto tiene diferentes ramas, pero a mí me interesa traerles acá una en particular, que es el de los refetorios. Él trabaja con un conjunto de artistas, arquitectos, otros chefs, organizaciones sociales en la creación de estos espacios que son los refetorios, que son centros comunitarios en donde se alimentan a personas en situaciones de vulnerabilidad, personas de la calle, aislamiento social, ¿no? Que tienen dificultad en el acceso a la alimentación. Bueno, ellos los alimentan en estos espacios. Pero fíjense el detalle de los refetorios. Primero, que están absolutamente cuidados a nivel estético. Las personas ingresan a estos espacios y son espacios en donde, aparte de que el diseño es espectacular, hay arte. Porque justamente él es un enamorado de las artes, su mujer también. Y una de las cosas más interesantes que tienen es que todo el menú que llevan adelante lo hacen con toda la comida que iba a ser desperdicio, que estaba destinada a ser tirada a la basura, básicamente. Ellos dicen, yo les voy a dar una segunda vida y voy a hacer que todos estos desechos, todo este desperdicio se convierta en ingrediente. Pero no te voy a hacer una sopa, no te voy a hacer un guiso, te voy a hacer con un lenguaje culinario excelso, comida de perfecta factura, de estas que nosotros pagaríamos fortuna por ir a comer a cualquier restaurante, pero se la dan a la gente en situaciones de vulnerabilidad. Miren, por ejemplo, o sea, uno piensa en los comedores que tenemos acá y de repente vos estás. Pero él dice, la comida dignifica, el arte dignifica. Todo su trabajo gira alrededor de esto. Dice, yo necesito cambiar estos paradigmas culturales y necesito dignificar a través de la cocina. Su cocina, todo su trabajo culinario, como el de todos los equipos que trabajan, porque ya tiene creo que tiene como 13 refectorios alrededor del mundo, sobre todo en las ciudades más grandes, más importantes, trabajan con este nivel de cuidado culinario, ¿no? Están comunicando a través de la cocina la dignificación de la vida hacia la vida humana. Él dice, el hecho de cocinar o de alimentarse debe convertirse en una elección ética. Él habla de ética. Nosotros tenemos que comer éticamente, hacer una selección de nuestros productos, consumirlos y no desperdiciarlos. Hay una cuestión ética detrás de nuestra relación con los alimentos. Una receta, dice, después de todo puede ser una solución a un gran problema. Sumarse a todo este tipo de cosas puede ser un acto revolucionario. Todo a partir de su quehacer artístico culinario. Por último, les traigo otros cocineros que yo amo, los sigo muchísimo. Son 3 hermanos, perdón, la foto es la mejor que encontré sin pixelar. Está pixelada, pero. El del medio es Joan, que es el chef ejecutivo. Después tenemos a Jordi Roca, que es el chef pastelero. Y tenemos a Joseph, que está en la parte de vinos, el sommelier. Los hermanos Roca son dueños del Cellar de Can Roca. También súper galardonado, con estrellas Michelin, mejores restaurantes del mundo y demás. Y es interesante porque ellos en su página de presentación tienen como un mandala
que le dicen el mandala creativo, en donde desglosan varios aspectos de su creatividad, que son un montón, pero yo les traje solo algunos, como para compartirles algunos. Uno es la poesía. La poesía conforma este mandala creativo de los cocineros. Y dice, poesía culinaria. Dice, es un lenguaje que llega donde las palabras no pueden hacerlo. Fíjense el detalle, ¿no? Dice, son símbolos que expresan ideas. O sea, la cocina está expresando ideas. Libertad, ir más allá, transgredir los límites, proponer una aventura para los sentidos. También me divertía traerles este, que es el de magia, porque sobre todo Jordi tiene algunos postres que son espectaculares, como utiliza el nitrógeno líquido, entonces el plato va empezando a tomar forma delante de tus ojos, o él a través de ciertos movimientos hace que la comida vaya volando hasta tu plato. Entonces esta cosa de la percepción de lo imposible, que forma parte también de todo su quehacer artístico, me parece hermosa. Después hablan de la transversalidad. Ellos dicen, cada plato es producto de una profunda reflexión. O sea, se reflexiona también a través de la cocina. Y por supuesto, entrecruzamiento con diferentes disciplinas. Y parafrasean a un filósofo que se llama Rafael Argullol, que dice, fusionar todos los sentidos, aquellos que también fueron descartados, ¿no? Como que fueron menospreciados en la historia del arte, ellos dicen, no, fusionar todos los sentidos para unir toda la sonoridad. Por último, está la naturaleza, que en realidad ellos lo llaman paisaje. Yo, para ilustrar mejor qué es la naturaleza. Dice, cada plato es una obra de arte efímera que se fundamenta en un paisaje y en sus estaciones. Hay un respeto profundo hacia los ciclos de la naturaleza y de sus frutos. Esto, por supuesto, los lleva a una profunda reflexión hacia su relación con la tierra y hacia la, vamos a decir, inconsciencia de nuestra sociedad que nos conducen a límites, a los límites de nuestra propia existencia, ¿no? Bueno, del vastísimo trabajo que tienen ellos, yo les traje un pequeño editado que hice yo, perdón, no está muy bien hecho, pero les voy a contextualizar un poquito de qué trata. Es un documental que ellos filmaron, creo que en el 2019, ahora no lo tengo anotado a la fecha, no, creo que es 2020 o 2021. El documental retrata la intención de los hermanos de recuperar la casa de su madre, Montse, que de hecho es la fundadora del Cheddar de Can Roca. Quieren recuperar esta casa, restaurarla y brindarle una especie de ágape a la madre con aquellos productos que ella consumía cuando era chica, ¿no? En su más tierna infancia. El tema es que cuando se deciden a planificar este menú, se encuentran con la triste noticia de que casi todo lo que consumía su madre se esfumó, desapareció, se extinguió. Inician todo un gran viaje y se empiezan a investigar, empiezan a dialogar con científicos, biólogos, ambientalistas. Viajan hasta un banco de semillas en medio de Noruega, lo van a ver un poquito ahí en el editado que hice. Recuperan estas semillas, las plantan en las huertas de sus restaurantes, dan frutos, cosechan y con esto elaboran un menú. Un menú con semillas que estaban extintas. Les voy a mostrar ahora, que les contextualice un poquito esto, el editado. Jordi tuvo un problema muy... tuvo una faringitis muy fuerte y perdió la voz, así que no lo van a poder escuchar bien, pero tienen los subtítulos. Igual no parece... ¿Qué hago? Porque estoy acá, a ver si se... o no sale. No se proyecta. Ah, salir de la... Ok, espera. Denme un segundito.
Bueno, remover conciencias, proponer perspectivas, todo eso lo generan desde lo culinario, como cualquier otra expresión artística, pero desde la cocina, con un lenguaje artístico culinario, reposicionando el sentido del gusto y del olfato, poniéndolo al mismo nivel que los demás sentidos y mandando un mensaje súper fuerte, ¿no? Un trabajo conceptual muy sólido. Volviendo al inicio de la charla, nuestra parte racional nos llevó a comprendernos, como dice Gon, como seres separados de la naturaleza y de sus procesos. Esto nos llevó entonces a cosificar a la naturaleza y en consecuencia a cosificarnos con nosotros mismos. Toda esta dimensión racional, ¿no? Cuando preparaba la clase, volví a un libro que yo había leído ya hace rato, un hermoso libro de Michel Onfray que se llama El vientre de los filósofos. Y dice, encontré esta frase que, por supuesto, en el marco de este seminario cobró completamente otra dimensión y me parece maravillosa. Dice, asistimos así a una extraña alquimia que demuestra hasta qué punto la razón, llevada hasta el paroxismo, engendra lo irracional. No hay nada más irracional que nuestra propia razón nos lleve a los límites de nuestra propia existencia. Esta manera de entendernos y de entender el entorno nos llevó a jerarquizar los sentidos, a otorgarle mayor importancia a aquellos que estaban ligados al intelecto y a menospreciar y a adormecer aquellos que están más ligados como a nuestra condición natural, ¿no? Que hasta que podríamos llamarlo casi primitivo, ¿no? Y como vimos, por supuesto, esta jerarquización sensorial determinó la jerarquización de las artes. La cocina, como un arte que encuentra su fundamento material en los ciclos de la vida, nos propone despertar estos sentidos que fueron condenados al letargo. Frente a la segmentación racional, la cocina nos propone la integración y con ella un retorno artístico a nuestra propia naturaleza. Muchas gracias. For the record. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo estas dos charlas espectaculares, donde entendimos un poco la lógica de los ecosistemas, cuán lejos estamos, pero también cuán cerca podemos, si los entendemos. Y eso tan cotidiano, ¿no? Que es el comer, que por otro lado es un vínculo que tenemos con la naturaleza todos los días. Estamos comiendo naturaleza. Cuán alejados estamos de eso, ¿no? Creo que entre las dos charlas hay un vínculo para repensar nuestra relación con el planeta. Y bueno, el miércoles que viene, la última sesión de este seminario, vamos a hablar un poco de energía, vamos a pensar en el prosumidor como el nuevo Prometeo, muy poético y va a estar muy divertido. Y después, en la segunda hora, nos vamos a sentar con Sebastián a hacer un juego que nos encanta, que es reflexionar. Pero después de estos tres y medio sesiones, ya hay algunos manchones, algunos indicios, algunos hitos que empiezan a mostrarnos que puede haber un etos ecológico emergiendo. Bueno, nos vamos a agarrar de los pelos, bueno, él no me va a poder agarrar de los pelos a mí, pero seguramente nos vamos a trenzar con Seba buscando cuáles son esta emergencia, cómo se empieza a manifestar, para reflexionar después entre todos, a ver si esta emergencia está sucediendo y qué nos podemos llevar a partir de acá, y cómo el arte puede transformar esa emergencia en un hecho artístico. Espero que lo hayan pasado muy bien. Hasta el próximo miércoles.